Ok, voy a grabarlo por si alguien quiere escucharlo. Dime, Dora. No, Luz, era para que me vieras porque no me veías. Ah, bueno, vamos a comenzar. Voy a silenciar bueno, antes de dar el inicio, pues quiero hacer algunas preguntas con referente a cómo es la dinámica de lo que vamos a realizar durante estos 4 martes. Lo primero que quiero que sepan que esto no es un curso bíblico tradicional. Eso es lo primero que desearía que supieran. Número 2, tal vez tú has aprendido de diferentes formas la forma como tú trabajas con tu palabra, pero a través de estos 4 martes yo te voy a enseñar una forma que a lo largo de mi proceso me ha servido mucho. Yo tengo muchos métodos y este que te voy a enseñar es un método pues muy sencillo. Espero que lo puedan entender. Número 3, si hay preguntas al final, voy a dar como especie, preparé una presentación para que se me fuera mucho más fácil transmitir el conocimiento, no todas las veces va a haber, pero esta vez para iniciar hay una presentación y voy a direccionarme hacia ella. Las preguntas las vamos a realizar al final. Como no tuve tiempo de saber exactamente cuál es la necesidad global del grupo, no tuve tiempo de mandar pues una encuesta y poder evaluar qué exactamente es lo que cada uno tenía, lo he hecho de una forma un poco más global, lo he hecho de una forma un poco considerando algunas connotaciones, lo que pudiera estar necesitando cada uno. Pero al final me gustaría medirlo en un porcentaje si la forma como te lo estoy explicando, la forma como lo estoy planteando, resuena contigo, si la forma como en estos momentos tú lo vas a aprender, te suena fácil. Este es un proceso diario. Lo que vamos a hacer nosotros es que cada martes vamos a impartir ciertas instrucciones y vamos a venir aquí. Entonces, los martes venimos aquí, pero durante toda la semana tú vas a hacer varias cosas que yo te voy a indicar. ¿Qué te va a ayudar todo este proceso? Te va a ayudar a mirar mucho más hacia tu interior. Número 5, lo ideal es tener un grupo donde podamos compartir nuestros avances. Eso es lo ideal, sea un grupo de WhatsApp. A mí me gusta mucho el Telegram, pero como no sabía si con exactitud todas las personas que iban a estar aquí, pues obviamente no se creó. Entonces, en esta primera etapa o en esta primera charla, vamos a ver qué también nos va con referente a la implementación. ¿Qué también entiendo yo sobre la implementación y lo que tengo que poner en práctica? El problema va a ser el feedback. Entonces, lo que yo no quiero es que el próximo martes entremos otra vez en la disyuntiva de, hacer todo un montón de preguntas, que tuve esto, que tuve aquello, porque durante toda la semana va a ser un poco más difícil entenderlo si no estamos en comunicación. Pero bueno, esto es una clase, ¿ok? Ustedes entran al salón de clase, ustedes en estos momentos son espectadores y esa es la dinámica que vamos a hacer. ¿Ok? Yo voy a impartir la charla. De allí, después de la charla, va a haber 15 minutos de preguntas y respuestas y pare de contar. El resto de implementación lo haces tú contigo durante 8 días. Quiere decir que el próximo martes ya avanzamos a la siguiente etapa. ¿Entendido? Ok, la única persona que yo veo que estaba un poquito enredada para entrar era Tatiana, pero no sé, ya entraron. Ok, entonces ¿estamos listos? Voy a compartir mi pantalla, voy a silenciar a todo el mundo porque la gente se le olvida. Perdón. Silenciar al entrar. ¿Me está llamando Pachi? Luz, tu micrófono está silenciado. Que les voy a pedir, ya yo habilité aquí que nadie tenga los micrófonos abiertos. Así que esperaría que cualquier persona, cuando vaya a tener el tema de preguntas, pues pone su manito para ir dando la palabra. Entonces vamos a arrancar.
Nuestro primer tema de hoy se llama Desconectados de Jesús. Y para iniciar el proceso he traído como especie de una historieta para que podamos entender en qué nosotros estamos. Esta historieta tiene varios... Un momentito, yo desaparezco. Ay, perdón. Atrás. Ok, espera un momentito que es que la barra se me va a perder. Esta historieta se llama Desconectados. Y nace de la historia entre un diálogo de un padre y un hijo, donde el papá básicamente le está pidiendo a ese hijo, el hijo le está pidiendo a ese papá, ¿qué es la Biblia? Le hace una pregunta. Y le hace otra pregunta, le hace dos cuestionamientos este niño, papá, ¿qué es la Biblia? Y la segunda es, ¿por qué no me has enseñado a orar? Dentro de este diálogo de ese padre y ese adulto, el padre deja lo que está haciendo y le responde, esas son cosas de mamá. Porque hemos creído a lo largo de nuestra historia que el tema de la fe solamente corresponde a la línea materna. Y la línea materna, pues muy pocas veces se compromete dentro del proceso. De hecho, la muestra aquí está que el 89% de las personas son mujeres. ¿Dónde están los padres en estos momentos? Además, no creo que sirva de nada hablar con Dios. O sea, es un padre que en estos momentos como que se puede parecer a muchos que conocemos y muchos más que tal vez desconocemos, donde el tema de Dios se vuelve neurálgico. Hay personas que dicen, cuando le hablamos de Dios, dicen, déjalo ahí, ¿ok? No es un tema que me interese. Cuando le hablamos de fe, déjalo ahí, estoy bien como estoy. Estamos tan sumergidos en nuestra vida laboral, en nuestra vida de hacer, que se nos olvida hacer. Ustedes que han hecho cursos conmigo, los que han estado en diferentes plataformas conmigo a nivel, saben que yo soy muy defensora del ser. Y casi siempre nosotros colocamos una excusa ante todo esto. Y la excusa es, estoy muy ocupado. Y esta figura paterna, que quise emplearla como padre porque es la más ausente dentro del proceso de crecimiento de la fe, no simplifica que le estoy echando las aguas sucias solo al padre. Aquí pudiera ser tú la que estuviera sentada allí en un computador, en tu celular, respondiendo a esta misma pregunta. El hijo le pregunta, ¿por qué tienes que trabajar tanto? Siempre estás ocupado. ¿Ok? Y a veces nosotros no vemos esas señales que están en nuestra casa, que nos van mostrando cuál es el camino de la fe y de la espiritualidad de cada uno de sus miembros. Y cuando eso sucede, pues sencillamente nosotros vamos dejando que el día a día nos absorba y nos vamos olvidando de la importancia que tiene eso en nuestras casas. Cuando ya somos adultos, después estamos llorando de por qué nuestro hijo no va a misa, de por qué nuestro hijo ya no cree en Dios, de por qué nuestro hijo que antes era monaguillo en la iglesia sencillamente se enfrió. Y una de esas cosas tiene que ver con esa respuesta que está en el centro de ese papá. Número uno, que la fe son cosas de las madres. Número dos, que orar o buscar a Dios no sirve para nada. Y número tres, que las personas andamos muy ocupadas. Esas son las tres respuestas más habituales que en estos momentos la gente del común denominador de nuestra sociedad se hace a sí misma para cuestionar sus temas de fe. Y ante la pregunta de este niño, él responde, trabajo para darle a ti y a tu mamá una buena vida para que sean felices. ¿Qué entendemos como vida? ¿Y qué entendemos como felicidad? Trabajo, dinero, estatus social. Entonces es ahí donde nosotros podemos ver que muchas veces estamos perdidos. La sociedad, el mundo, nos ha llevado a perdernos y a desconectarnos. Y este niño le echa un cuentecito al papá y le dice, está bien, pero a mi amigo Pedro, su papá le enseña a orar. Y me haría muy feliz tú me enseñaras. Wow, qué respuesta tan profunda de un niño, que estamos hablando en promedio, este niño que he buscado en esta historieta está entre la edad de 5 a 10 años, que es donde está el proceso de formación en la fe.
Bien creo que puedo explicarte algo. Vamos, por lo menos aquí estamos hablando de un papá que ve un problema y busca la solución. Y dentro de ese ver ese problema y buscar la solución, podemos estar cada uno de nosotros. Y exactamente eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy. Así que lo que vamos a hacer ahora, sencillamente, es entrar al estudio de lo más grande y fundamental que nosotros tenemos. Dejar de estar desconectados para conectarnos. Básicamente en este espacio lo que vamos a hacer es quitar ese des y conectarnos con la fuente. Para esto lo he partido en 6 segmentos, en una sola página, para no aburrirles. Número 1, el estudio de la Biblia. ¿Qué es? La Biblia, como bien lo comprendemos, comparte la misma etimología que la palabra hebreo que significa de orar. O sea, mientras en la palabra hebreo se contempla o se utiliza para orar, lo cual traduce literalmente luz, pudiéramos decir que intrínsecamente la palabra Biblia nos habla sobre la luz que debemos de seguir para tomar nuestro camino. Y bien, para nosotros los católicos, la palabra es Biblia, las Sagradas Escrituras se llama la Biblia. Para los judíos es el Torán y para la Torá, perdón, y para los musulmanes es el Corán. Pero ¿qué es exactamente lo que nos encierra esta palabra? Es la sabiduría. ¿Pero qué clase de sabiduría? Al principio es la sabiduría, bien la palabra encierra mucho significado. Al principio lo que nos habla es de normas. ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Eso es lo que nosotros llamamos la lucha del bien y el mal. Sabemos qué es lo correcto y sabemos qué es lo incorrecto. Eso es la primera sabiduría que trae la palabra. Después nos transmite una historia. Y aparte de las historias convertidas en leyenda, nos habla de verdades más profundas. Lo que quiere decir que la palabra sabiduría es la del saber. ¿Y qué es lo que tengo que saber? Pues lo que yo tengo que saber es el sentido de mi propia vida, que comprende los secretos que muchas veces nosotros estamos buscando afuera, pero que realmente tenemos que buscar adentro. ¿Qué logro con estudiar la palabra? Lo primero que tú logras es ubicarte en el contexto que establece la historia del pueblo judío, sus tradiciones, sus creencias antes de la llegada de Cristo. Ahora, vamos a tratar en esta primera parte, en esta primera enseñanza del día de hoy, me estoy refiriendo a todo el compendio que está traducido en más de todos los idiomas que existen y que se puede llamar Torá, Corá, Biblia, Pentecostés, todos los nombres, budaísmo, todas las religiones, mis hermanos, congregan en esto. ¿Por qué lo estoy tocando? Porque todas, cualquiera que se llame el libro de sabiduría y de ciencia que se consulte y que tenga cada una de esas derivaciones religiosas, sencillamente encierran una sola cosa. Y la cosa que encierra es el camino que cada ser humano debe tomar de su propia sabiduría. Entonces, vamos a comenzar por los libros mayores. Los libros mayores del Antiguo Testamento están determinados en 5 libros. El primero es el Génesis. He traído la palabra en judío para que puedan saber cómo se llama en uno y cómo se llama en el otro. El Génesis en el judaísmo se llama Bereshit, que significa en el comienzo. He traído la palabra original para que ustedes puedan saber por qué cada libro tiene su esencia. Entonces, el Génesis es el comienzo. El Éxodo en idioma hebreo se dice Shemot,
que significa nombres. Levítico, Vayikra, que significa y llamó. El libro de Números, que se llama Bet Midbar, que significa en el desierto. Y el Deuteronomio, el Devarim, que está denominado para las palabras, las cosas y las leyes. Solo viendo yo esta partecita, yo puedo entender la palabra. Quiere decir que hay 5 grandes libros que se llaman, y que usted tal vez ha escuchado, el Pentateuco. Los libros del Pentateuco o los libros mayores, que encierran todo lo que el pueblo judío vivió. ¿Ok? Se lo estoy colocando fácil, estoy con plastilina, pues. Cuando usted sabe, no une los libros, ¿cómo se aprende usted cuáles son los libros del Pentateuco? En el comienzo existían unos nombres en los cuales se llamaron, tuvieron en el desierto para aprender las leyes. Solo tiene que aprender esa oración. Que hubo un comienzo donde ciertos nombres o hombres fueron llamados al desierto para aprender cosas y leyes de Dios. ¿Fácil o difícil? Yo creo que si ya usted lo aprende de esa forma, va a entender de qué tratan los primeros 5 libros del Pentateuco. ¿Por qué se llaman libros del Pentateuco? Sencillamente se llaman libros del Pentateuco porque nos está hablando de los libros escritos por Moisés. Los libros del Pentateuco es la recolección histórica de todo el paso de los judíos a través de su historia de salvación. Entonces, el libro del Pentateuco resume cada línea que Moisés escribió. Por eso son tan importantes. Si usted lee el Torá, que es la Biblia de los judíos, si usted tiene en su mano el Corán, que es la Biblia de los musulmanes, si usted tiene el libro de la ciencia, Pies, que es el libro del budaísmo, cualquiera que usted tenga en sus manos va a recopilar algunos en su origen, como el judaísmo, los primeros 5 libros del Pentateuco. Para ellos, las Sagradas Escrituras representan los primeros 5 libros escritos por Moisés. Ahora, el Antiguo Testamento trae otra parte importante que 2 religiones lo han incluido dentro de ese libro sapiensal. Son los libros proféticos o los Nevi'im, que significan profetas. Por eso se llaman proféticos, porque fueron escritos por profetas. ¿Y qué fueron los profetas? Son los que en el Levítico se habla que fueron llamados. Aparte de eso, de los diferentes libros proféticos existen los libros históricos o sapiensales, que se llaman los Ketubim, que son los escritos, las sabidurías, los salmos, toda esa cantidad de vivencias que vivieron ciertos personajes llamados dentro del Pentateuco, que hicieron que los libros mayores tuvieran una ampliación mucho mayor a cuando vivió Moisés. ¿Ok? Entonces, resumiendo, el Antiguo Testamento nos da patrones de sabiduría. Nos ubican en un contexto que estableció una historia de nuestra fe. Para yo poder entender cuál es mi origen, yo tengo que ir a la historia. Saber quién fue mi abuelo, mi bisabuela, mi papá, mi mamá, saber de dónde viene. Entonces, en los libros mayores, ellos tuvieron una historia recolectada por Moisés, escritas en los primeros libros del Pentateuco, que son los 5. Ya les dije, en el comienzo hubo hombres llamados al desierto para ser impartidas leyes, palabras de vida. Como usted lo quiera, ahí está la oración para que usted entienda de qué trata el Pentateuco. Ahora,
Los libros proféticos nos tratan de diferentes temas que apartaron a esos nombres o hombres en otras traducciones del cumplimiento de lo que estaba en los libros mayores. Por eso es que usted ve el profeta Isaías, el profeta Elías, el Jeremías y casi todos, usted ve que las palabras son un poquito más fuertes, ¿no? Y los libros históricos nos hablan y nos relatan de la dureza espiritual. Entonces, todo el Antiguo Testamento está dividido en Pentateuco. ¿Por qué se llama Pentateuco? Porque son 5 libros. Históricos, 16 libros. Poéticos y sapiensales, 7 libros. Profetas mayores son 6 libros y profetas menores son 12 libros. ¿Ok? Esto es lo que compone todo nuestro Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿dónde nace el problema cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento? El problema nace en no entender el contexto de la historia, en no entender que cada línea de la palabra de Dios ha sido dada bajo el Espíritu Santo, aunque en el Antiguo Testamento muy pocas veces esté representado como la figura existencial del momento, ¿ok? Porque estaba representado de otra forma. Pero los libros y todas las Sagradas Escrituras, cada línea de las Sagradas Escrituras, si usted lo mira de esta forma como lo voy a enseñar, usted va a comenzar a amar las Sagradas Escrituras. Y amando las Sagradas Escrituras, usted va a entender muchas cosas que hoy no entiende. Lo primero que usted tiene que entender es que cada línea escrita en la palabra de Dios tiene un camino o una orientación que usted debe de tomar. Cada vez que usted abre la palabra, Dios le está hablando. Lo hemos escuchado muchísimas veces. Y yo también les he dicho, lo que pasa es que mucha gente está sorda. Y yo diría, sorda, ciega y muda. Lo que pasa es que cada vez que yo abro la palabra me salen unos mensajes enredados. Yo no entiendo cómo me dice José era hijo de Abraham, Abraham era hijo de María, María era hijo. Yo no entiendo esa descendencia. ¿Qué me quiere decir Dios ahí si lo que me salen son un montón de nombres? Ok, significa que usted está viendo el libro de Levítico o gran parte del libro de los números. Entonces aquí vamos a entender. Cuando nos habla de nombres, nos salió el Éxodo. Cuando nos habla de situaciones y vivencias, estamos hablando del libro del Levítico. Cuando nos habla de todo comienzo, estamos en el Génesis. Cuando nos habla de cosas, leyes, normas que debo de cumplir, entonces estamos en el libro del Deuteronomio. Cuando me habla de guerras y de situaciones que se vivieron a través del desierto, estoy en el libro de los números. Y cada uno de ellos representa algo. Cada uno de ellos representa algo. Mi tarea, bajo la luz del Espíritu Santo, pido que me ilumine, no es enseñarle teología. Este curso bíblico, sorry, si querían que fuera más profundo, pero yo no lo voy a enseñar como un curso teologal. Lo voy a enseñar práctico, sencillo y aplicable a su vida. ¿Ok? Porque, bueno, teologal, no, hay cosas que no necesitamos teologalmente. Vamos a vivirlo. ¿Por qué la gente tiene crisis de fe? ¿Por qué la gente vive desconectados en este tiempo? ¿Por qué en mi vida no estoy viviendo lo que yo quisiera vivir? ¿Por qué no me están pasando las cosas que desearía que me pasaran? ¿Por qué oro y yo no encuentro respuestas? La mayoría de las personas, sacerdotes, religiosas, un poco más internados en la palabra, te recomiendan comenzar por el Nuevo Testamento. Porque se hace más fácil, se hace menos traumático, porque es la vida de Cristo. Yo estoy en contra de eso.
Porque tú tienes que comenzar por la historia del pueblo. Para tú entender la misión de Jesús, tú tienes que ir a la historia. Ahí yo estoy en desacuerdo. No es que esté mal comenzar por el nuevo, no me vayan a malinterpretar, pero siempre hay que comenzar por el contexto. Cuando tú vas al médico y con un síntoma, ¿qué es lo primero que te pide el médico? Unos exámenes para ver cómo va el cuerpo, cómo es la historia del cuerpo, qué almacenó el cuerpo para saber qué te puede diagnosticar. Si sufres de una cosa grave, llegaste, van a ir a tu historia clínica para ver exactamente qué cosas has vivido. Entonces tú no puedes avanzar, sí, el Nuevo Testamento es hermoso, pero ¿cómo avanzo en un Nuevo Testamento si desconozco mis orígenes? Es como si tú fueras adoptado, no conoces la historia de tu mamá y de tu papá y sencillamente avanzaste en el mundo con otras personas, pero tú no conoces tu historia. Entonces, cuando tú vas al médico, tú no le puedes decir, cuando te pregunta de qué sufre tu mamá, de qué sufre tu papá, tú quedas mudo, porque no conociste esa historia de salud. Y así pudiera suceder en muchas cosas. Ahora bien, confírmeme que vamos bien hasta aquí. Me estoy haciendo entender. Me pueden escribir en el chat para ver antes de avanzar. Ok. ¿Estamos claros? ¿Todos están bien? ¿Voy muy rápido o muy corto? No sé. Ok. Bueno, vamos a la siguiente parte. Ahora viene. En el estudio de la Biblia, lo primero que yo recomiendo es en qué creemos. Lo que creemos. ¿Por qué? Porque la Biblia es uno de los libros más mal interpretados jamás escritos. Y la mayoría de las personas la consideran muy difícil de entender. La Biblia es el libro más vendido en toda la bolita del mundo, pero mal interpretado. La Biblia es aquello que está, yo creo que en todas las casas de denominación, raza, religión, a excepción hasta de ateos, pero también tienen su Biblia. Los ateos también tienen su Biblia, también tienen su dogma de fe aquí. Así que les puedo decir que ha sido malinterpretada en diferentes idiomas. Por eso es lo que se hace a veces, como decía Jesús, no tendremos oídos para oír, o el que quiera oír, o el que quiera ver, que abra su conocimiento. Cuidado, alerta, porque una de las cosas que más te aleja de la comunicación con Dios es tu arrogancia. La arrogancia durante el estudio de la palabra. Porque es tan fácil presumir de tus hallazgos en lugar de meditar sobre ellos. La palabra, aquí traduzco esto, quiere decir esto, la palabra que no se hace vida no sirve. ¿Ok? La razón por la cual nosotros debemos estudiar la palabra es porque es la luz. Y en medio de la luz vemos el camino. ¿Y para qué vemos el camino? Para poder entender nuestra vida. No la vida del vecino, mi vida. Entender mi propósito, entender mi misión, entender por qué vivo lo que vivo, entender mis desiertos, entender mis luchas interiores, entender qué normas debo de cumplir, entenderlo todo. Entonces, a veces somos arrogantes en el estudio, porque creemos que solo es teología, porque creemos que solo es, ya yo entendí lo que el Señor me quiere decir. La palabra es tan viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que puede tener diferentes y miles de interpretaciones cada vez que la abres. Por eso es que hay que ser cuidadosos. Lo más importante es ir adentro, meditarla. Meditar sobre lo que en el momento yo estoy leyendo. Es bueno estudiar de manera extensiva, pero siempre hay que conocer las bases de la fe. Y yo recomiendo que te asegures que tu capacidad mental
no supere tu fe. Yo creo que sobran razones para yo recomendar eso, ¿no? Tu capacidad mental no debe de superar tu fe. Tu capacidad de raciocinio no debe superar tu fe. Porque en el momento que tu capacidad de raciocinio, ¿por qué nacen los obstáculos y nos desconectamos? Porque nos quedamos en el raciocinio y no vamos adentro a meditar en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestro camino, la sabiduría de lo que estoy leyendo. Por eso es que les decía en unas líneas atrás que es más importante meditar sobre las líneas que presumir de sus hallazgos. La capacidad de recordar los nombres de las personas en la historia de la iglesia no debe de sobrepasar la capacidad para recordar las escrituras palabra por palabra. Yo sé que la palabra tiene una cantidad de genealogía redactada, pero ¿y de qué te sirve que recuerdes todos esos nombres? Si al final la capacidad tuya de recordar un versículo de la palabra que leíste es vana. Leíste todo un capítulo y a los 5 minutos no recuerdas lo que leíste, ni siquiera una palabra. Entonces ese es el proceso de entrar adentro, de meditar, de ir profundo y de poder entender yo qué es lo que yo busco en la palabra y cómo puedo vivir la palabra. ¿Por qué debo estudiarla? Dice Deuteronomio, se la enseñarás a tus hijos y pronunciarás sus palabras cuando estés sentado en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si la humanidad entera solo se aprendiera esta parte del Deuteronomio, yo creo que tuviéramos una mejor fe, una mejor iglesia. Porque el problema nace en que nuestros hijos no aprenden la fe muchas veces por nosotros, sino por la escuela, por lo que escuchan, por el sacerdote de la misa, si es que vamos. Pero pocas veces hemos entendido lo que esta palabra del Deuteronomio nos quiere decir. Cuando nosotros entendemos esto que el Deuteronomio nos quiere decir, vamos a saber por qué se la debemos enseñar a nuestros hijos, por qué las debemos de pronunciar cuando estemos en casa, cuando vayamos por el camino, cuando me acueste y cuando me levante. En resumen, es como decir, ¿cómo está tu tiempo de oración diaria? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de oración de familia? ¿Sabe? Estamos con el termómetro en rojo. Desconectados es necesario, porque el alimento para el pensamiento, dice Josué, es la palabra. No necesitas ser letrado para entender la palabra. Ay, es que yo no entiendo lo que leo. No necesitas ni siquiera estudios. ¿Cuántos analfabetas pueden tener una mejor comprensión de la palabra y una más y fuerte relación con Dios que tú, porque la entiendes mejor? Eso yo lo aplico en mi vida. Yo jamás he estudiado teología. Jamás. Lo que yo aprendo, lo que yo he enseñado, me lo ha enseñado el Espíritu Santo. Y si ya a mí lo ha sucedido en mí, he visto analfabetas. Esto que estoy escribiendo aquí es porque yo lo he visto, nadie me lo ha contado. Personas del campo en la cual hay tanta sabiduría al leer la palabra, aunque no la lean. No saben leer, no saben escribir, pero la leen, la entienden, la escuchan, ¿verdad? A través de la escucha han aprendido a leer la palabra. Pero lo más importante, han aprendido lo que dice Deuteronomio, a vivirla.
La comprensión de la palabra nos lleva a una mejor relación con Dios, que muchas veces nosotros limitamos a solo leer. El tema de por qué vivimos tan desconectados de Jesús es que nosotros no meditamos. La palabra meditación está muy de moda en otros tipos de culturas, pero no entendemos lo que significa meditar. Necesitamos meditar más seguido, más profundo, practicar y predicar lo que practiques. De nada sirve predicar sin practicar, como de nada sirve practicar sin predicar, como de nada sirve predicar y practicar. Eso es por eso que la palabra nos dice, serías como una campana que solo resuena. ¿Cuáles son los retos que vamos a enfrentar hoy? Vamos a enfrentar el reto de lograr conectar. Vamos a enfrentar el reto de vencer el tiempo. Vamos a enfrentar el reto de quitarnos la venda. Vamos a enfrentar el reto de conectar la cabeza con el corazón. Despliega las alas. Es necesario que despliegues las alas y que seas feliz. Y el reto más importante que vas a enfrentar es que todo está bien si termina bien. Todo lo que comienza bien, termina bien. Pero todo lo que comienza bien con Dios. Porque todo lo que comienza bien y no está Dios, pueda que no termine bien. Entonces aquí, estos son los retos que en la Biblia están explícitamente escritos, no para hoy, para siempre. Que vivamos conectados con Dios. Yo los he hecho un poco más, están en otras palabras, pero lo he hecho un poco más entendible. Lo que la palabra nos lleva es, a través de la sabiduría, a conectar con Dios, a que venzamos el tiempo, a que dejemos la ceguera, conectemos más el corazón que la razón, que abramos más, que tengamos más aperturas. Y para eso tenemos que ser como las aves, abiertas con sus alas para volar. Ser feliz, algo bastante difícil en estos tiempos para muchos. Y entender que si todo va bien, todo termina bien. Ahora, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer hoy? El ejercicio que vamos a hacer hoy es orando 5 minutos con la palabra. ¿Ok? Ya todo esto que les he explicado lo vamos a aplicar. De nada sirve que solo me escuchen. Yo les dije, van a ser enseñanzas cortas porque vamos a la práctica. Orando 5 minutos con la palabra nos lleva a que las puertas, muchas veces aquí hay una cosa muy enseñanza muy importante que tal vez usted no ha escuchado de otra forma. Las puertas de la plegaria o de la oración, del rezo, o como quiera, la oración que usted hace, las eyaculatorias, las novenas, no sé, a veces están cerradas. Por eso mucha gente dice, yo oro, yo le pido al Señor, yo hago no sé cuántos rosarios, yo hago esto, la novena de San Benito, la de Satanudo, la no sé qué, y yo no veo respuesta. Es como si en mi vida Dios no me escuchara. Porque las puertas de la plegaria a veces están cerradas, pero las puertas de la conexión con Dios siempre, siempre estarán abiertas. Ese es el gran secreto que mucha gente no ha logrado entender. Que muchas veces la plegaria no nos lleva a nosotros a ese encuentro personal y a esa conexión que necesitamos. Pero que la conexión con Dios sí nos lleva a una mejor escucha y a entender el camino. ¿Y cómo lo hago? Mucha gente se queda en el qué, pero ¿y el cómo? Ok, vamos a hacer el cómo. ¿Estamos listos? ¿Cómo se hace? Con meditación. Con meditación. ¿Se hace con qué? Con meditación.
Ok. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos todo lo que ya he explicado? Exactamente lo que muestra esta filmina. Un niño que le dice a su padre, hoy aprendí mucho, ¿puedes enseñarme más? Y un padre que dice, ¿sabes? No era que yo no creía, solo era que estaba desconectado. Necesitamos conectarnos. Cuando nosotros nos conectamos, se aviva nuestra fe. Cuando nosotros no nos conectamos, se apaga. De nosotros depende mantenernos conectados. Ok, entonces vamos. Hasta aquí va la filmina. Ahora vamos a la práctica. ¿Qué vamos a practicar? Vamos a practicar exactamente esto. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que creernos? ¿Por qué tenemos que estar alerta? ¿Por qué debo de estudiarla? ¿Por qué debo de estar menos desconectado y más conectados? ¿Cuáles son los retos que enfrento? Y a través de eso lo vamos a hacer a través de la meditación. Así que ustedes me estaban viendo la presentación. Sí, Luz. Ah, ok, es que aquí me sale como que no. Ok. Bueno. Vamos a ir unos minutitos. Todos pueden reactivar ya su audio si hay preguntas. Antes de comenzar, preguntas. Alcen su mano, por favor. Voy a silenciar a todos. Quien tenga una pregunta, abra su micrófono y hágala en estos momentos. Ok, que ya pueden activarlo. Bueno, si ven, tienen que hacerlo desde un computador. Sorry, desde un celular es muy difícil que puedan ver la presentación. Necesitan estar frente a una computadora. Igual todo lo que está en la filmina lo he explicado. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ah, yo pensé que había preguntas, muchas preguntas. Voy del 1 al 10. Vamos a hacer un termostato en estos momentos. Quienes no pudieron ver la presentación es porque están viéndolo desde el celular. ¿Ok? Y si no lo pudieron ver es porque muy seguramente no me anclaron a mí. Me tienen que anclar a mí para que puedan verlo. Y tienen que colocar el teléfono en horizontal para que ustedes puedan visualizar mejor. ¿Ok? O sea, ¿no vieron la presentación nadie? Bueno, Lutari, en mi caso solamente vi la primera, nada más. No sé, y ahora al final que pasaste algo, pero no sé si de pronto Bueno, alguien más vamos sí a lo vio ponerlo todo. otra vez. Voy a hacer un resumen, no lo vuelvo a hacer. La filmina ya se lleva, pero acaba. el contenido no. Y el link lo mandaron al correo también.
Aquí está la filmina que compartí. ¿Qué les hablaba? Les hablaba de la importancia de transmitir nuestra fe a nuestros hijos, que no es una tarea solo de madres, sino que también los padres están obligados. Y muchos de los problemas que vivimos como sociedad, como familia, como entorno laboral, social, está en que todos hemos dejado de hacer la tarea más importante, que es enseñar nuestra fe. Por eso es que en el vivir ocupados vivimos desconectados. Eso es lo que les enseñé en esta primera parte. En la segunda parte les hablaba del estudio de la Biblia, cómo está conformada la misma, etimológicamente significa luz. Les hacía las analogías de por qué en el Torá se llama de una forma, por qué en el Corán se llama de otra forma, pero que en sí está compuesta por los libros mayores que se representan los Pentateucos, que son los 5 libros principales, que la forma más fácil de entenderlo es que construyas la oración de su significado en español, que significa: en el comienzo hubieron hombres que fueron llamados al desierto para recibir palabras, cosas y leyes. Es la forma más fácil de entender los libros que escribió Moisés. Aparte de eso, les decía que existen diferentes libros proféticos, que son los que vemos en el Antiguo Testamento y fueron escritos por esos hombres que fueron llamados. Y a través de hechos históricos o sapiensales, pudimos ver una cantidad de escritos que enriquecieron aún más la palabra y que hoy nos acompañan, que son los salmos, los proverbios, los libros de la sabiduría, ¿okay? Que son como las más normas de fe. Les hablaba también de la importancia de vivir en la sabiduría. ¿Por qué nosotros debemos de darle más importancia al ser que al hacer? Estamos tan sumergidos en el hacer que se nos olvida lo más importante, porque aquello que le da el sentido a nuestra vida y que nos lleva a comprender los secretos por los cuales Dios existe. Les hablaba de qué se logra con nuestro estudio, ubicarnos en el contexto para establecer esa historia del pueblo judío que trascendió mucho más allá a través de sus creencias. Y les decía cómo está compuesto el Antiguo Testamento: Pentateuco, histórico, poético, sapiensales, profetas mayores, profetas menores y la cantidad de libros que representan cada uno de ellos. En la segunda filmina resumimos, está en las cosas más importantes que yo debo de aplicar en mi vida para el estudio de la palabra y la reactivación de mi fe, para tener un proceso más de conexión con Dios y de menos desconexión con Jesús. Lo primero que les enseñaba era: ¿en qué crees? ¿Por qué tú crees? Respóndete esta pregunta. ¿Por qué crees lo que crees? ¿En qué crees? Lo que creemos. ¿Por qué? Porque la palabra es uno de los libros más mal interpretados a lo largo de la historia. Y la razón es porque tiene miles y miles de interpretaciones. Unas mucho más acertadas a la verdad, otras no tanto, pero puede ser interpretada de diferentes formas. Les hablaba de la importancia de estar alerta en que nuestra arrogancia del raciocinio no nos lleve a nosotros a extraviarnos del camino, que es la base de la fe. ¿Okay? Que es mucho más importante vivir la escritura que recordar los hechos proféticos de la misma. ¿Por qué debo estudiarla? Porque estoy llamado desde el libro de Deuteronomio, estamos hablando del Antiguo Testamento, a enseñarlas a nuestros hijos, a pronunciarlas, a volverlas sentido en mi vida, para que cuando yo esté en el camino, al acostarme y al levantarme, no se me olvide. Les decía que no necesitamos ser letrados, estudiar teología, estudiar ciencias exactas para entender la palabra. Personas analfabetas hasta la pueden entender solo con la escucha, porque lo que nosotros tenemos que grabarnos hoy es que la palabra se entiende bajo la luz del Espíritu Santo, y para eso existe el proceso de meditación. Lo que en sí la palabra nos lleva cada vez que la estudiamos y la convertimos en nuestro camino de vida es a enfrentarnos a estos retos
lograr conectarnos con Dios, vencer el tiempo, quitarnos la venda, conectar la cabeza con el corazón, desplegar nuestras alas, ser feliz. Y les decía, para finalizar, que vamos a aplicar la oración de 5 minutos con la palabra. Porque muchas oraciones con las plegarias, rosarios y rezos no son tan escuchadas como aquellas que nos abren a la conexión con Dios de forma directa a través de la meditación. ¿Okay? Este es el resumen. Entonces vamos a hacer la palabra vamos a yo dije que se acababa a las 8 y estoy atrasada 15 minutos. Porque siempre está, se ve, no se ve, por favor, al inicio, si ustedes entran puntual, al inicio hacemos las pruebas y ya todo el mundo puede decir se ve, no se ve, y que fueron las confirmaciones que yo hice. Solo pocas personas nos confirmaron que sí y al final, pues algunos se quedaron sin el contexto. Chicos, voy a quitar un poquito el fondo. Este es el libro del Pentateuco. Miren lo pequeñito que es. Es exactamente, yo diría que ni 50 páginas. Representan los 5 libros del Pentateuco. A través de esos libros vamos a ir a un ejercicio profundo de meditación que te enseña a ti a vivir tu fe. ¿Ok? Que te enseña a ti a experimentar tu fe. ¿Qué vamos a hacer? Son 5 libros, no solo vamos a hacer hoy el ejercicio, pero yo quiero que lo hagas durante toda la semana de aquí hasta el siguiente martes. Y anotes en tu libreta todas las pequeñas cosas que aprendes y extraes de allí. Aparte de eso, a lo largo del día, con esa palabra, con esa frase, tú vas a mantenerte en conexión para recibir la respuesta de Dios. Es la razón por la cual mucha gente dice es que yo oro y Dios no me responde. Dios sí responde. Dios sí responde si estamos prestos a escuchar. Entonces, el libro del Pentateuco, vamos a ver cuántas personas hay aquí. Hay 37, había 40 y pico. Nadie le gusta hacer tareas. Así que ya se fueron a uno. Este libro del Pentateuco, estamos hablando de 5 libros. Vas a pasar, hoy es martes, antes de acostarte, vamos a tomar aquí mismo el Génesis. Todos vamos a ir al Génesis. Mañana, todos van a ir al Éxodo. Pasado, todos van a ir al siguiente, que viene siendo Juan. A ver, ¿quién me dice? ¿Pueden activar el micrófono? Números. Levita. Levítico. Ay, ya me traje. Levítico. Después vamos a ir a ¿cuál? Después Números. números. Al número. Y después Al Deuteronomio. Deuteronomio. Muy bien. Entonces, son 5 libros, tenemos martes, hoy voy a hacer el ejercicio con ustedes en el Génesis, pero usted mañana vuelve a tomar Génesis, ¿ok? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué quiere decir? Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y vuelve y repite el lunes, Génesis, y ya el martes no hace nada, ¿ok? Este es el ejercicio, que usted medite en la palabra. Que haga la palabra vida. ¿Qué vamos a hacer? Primero, pues obviamente, vamos a pedirle al Espíritu Santo en estos momentos que nos asista para nosotros poder entender lo que nosotros necesitamos entender. Yo le voy a probar a usted que lo que usted necesita en cualquier libro que abra, encuentra la respuesta. Vamos a ir con el Génesis. Entonces yo quiero que cierren sus ojos en estos momentos. ¿Ok? Cierren sus ojos, ahí donde está. Respire profundo. Exhale. Inhale. Exhale. Una vez más, inhale. Exhale. Y vamos a hacer un proceso de conexión con Dios muy pequeño.
Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu sapiensal, ven Espíritu de sabiduría. En este momento, usted va a pensar en algo que usted esté necesitando, que Dios le dé respuesta. Por favor, comience por cosas pequeñas. Comience por cosas pequeñas. No comience, como dice el Génesis, por el comienzo. Comience por cosas pequeñas. Le invito a que en el Génesis, cuando usted vaya haciendo el recorrido con la palabra. Por ejemplo, usted va a ir, ¿qué necesita que Dios le muestre desde el comienzo? Para orientarle a qué es eso que está viviendo. Un comienzo de un nuevo trabajo. Se siente mal donde está y quiere saber si Dios le da un comienzo de un nuevo trabajo, una mudanza a otro lugar, un salir de un sitio hacia otro. ¿Cuál es el comienzo que usted quiere en su vida? Si está buscando un comienzo. ¿Ok? Ahora, si no está buscando un comienzo, ¿cuál es el camino? También puede ser, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que yo debo de seguir en cualquier situación que usted esté viviendo? Pregúntese ahora mismo. Si puede, lo hace. Si no, ya sabe cómo es el ejercicio. Y haga una oración como esta. La que le nazca en lo profundo de su corazón. No tiene que ser una oración larga, ni de petición, ni de nada. En mi caso, yo la voy a direccionar como este ejemplo para que usted se guíe. ¿Ok? Por ejemplo, Señor, muéstrame si tú quieres que yo viva un nuevo comienzo. ¿Ok? O otra oración puede ser, Señor, estoy viviendo un proceso de enfermedad, pero no sé cuál es el camino que debo de seguir. Señor, tengo que tomar una decisión en mi vida. Muéstrame el camino. ¿Okay? Esas son las pequeñas cosas que yo le estoy pidiendo que haga. No le pide aquí que se gane la lotería, que le compre un Mercedes-Benz, que le cambie de casa, que le diga, no. Pequeñas cosas que vayan primero con usted. Comienzo contigo. ¿Ok? Es lo más importante, contigo. Entonces, hecha su oración, vuelvo y repito, haciendo el ejemplo, vámonos hacia el ejemplo, porque lo voy a probar que sí hay respuesta. Voy a hacer mi oración, que el Señor me muestre si yo tengo que hacer un nuevo comienzo, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por mostrarme el camino y que a través de la luz de su Santo Espíritu me pueda revelar y yo pueda entender lo que Él quiere depararme a mí. Si usted toma los primeros libros del Génesis, no va a coger toda la Biblia y la va a abrir al azar. Usted ya sabe dónde están los primeros libros del Génesis. Usted toma la palabra, intenta abrirla y la va a abrir. ¿Ok? Usted la va a abrir y va a poner sus manos abiertas, no va a mirar nada. Abierto, usted va a poner sus manos sobre ella. Va a decir, Espíritu Santo, guía mis ojos, guía mi entendimiento, guía mis manos hacia donde tú crees yo necesito leer. ¿Ok? Ven Espíritu Santo, guíame. Ven Espíritu Santo, lléname. Como usted quiera hacer su oración, aquí le estoy simplemente guiando. ¿Ok? Y me voy aquí a la palabra. Miren la palabra. La palabra está en Génesis 12. El capítulo es del 10 al 20, pero la palabra donde el Señor le da respuesta a esta oración está desde
el 19. Y ustedes van a decir si sí o si no. Son ustedes los que evalúan. Dice, ¿por qué me dijiste que era tu hermana, dando lugar a que yo la tomase por mujer? Ahí tienes a tu mujer, tómala y vete. Y el faraón dio órdenes a sus hombres que lo condujeron a la frontera y con él a su mujer y todo cuanto poseía. Arma la maleta, Luzda. A ver, vamos ahora sí a meditar. ¿Hubo respuesta o no hubo respuesta? Clara y precisa, considero yo. Ok, ¿quién más? Recuerda que esto es participativo. Aquí yo no quiero que sean mudos. La Quiero voy a que... volver a leer, Luzda. ¿Cómo? La voy a volver a leer para poder reflexionarla, porque me cuesta entenderla. Ok, muy bien, no importa, para eso estamos. Entonces, miren lo que vamos a hacer. O sea, yo les hice el ejercicio de cómo Dios responde inmediatamente. ¿Ok? Pero tú tienes que ir. Todos hicieron la oración conmigo, ¿no? O todos así me estaban escuchando. O sí se entraron así y preguntaron algo. A ver, ¿quién preguntó algo? Yo pregunté. Ok, tú preguntaste. ¿Puedes decir lo que preguntaste o no lo puedes compartir? Sí, sí lo puedo decir. Ok. Espérame que hasta lo apunté. Ok. Señor, muéstrame el camino si debo tomar según lo que tú deseas para mi vida. Ok, ¿cuál fue la palabra que te salió? Entonces tú dijiste Génesis 12, pero comenzaste por el 19, ¿cierto? Sí. Ok. Ah, ok, tú estás tomando la palabra que yo leí como respuesta a tu oración. Sí, porque es que imagínate que tú dijiste 12, pero yo no tenía nada separado y cuando lo abrí, pues se abrió en 12 y quedé así como bloqueada y dije, ¿y ahora qué leo? ¿Ahora qué versículo tomo? Ok, vuelvo y digo, cuando tú estás orando, se lo estoy enseñando a ustedes a orar con cada libro del Pentateuco, ¿ok? Como bebés, ¿ok? Vamos con los comienzos. Entonces, en el Sí. libro de Génesis, este capítulo habla de cuando Abraham y Sara llegaron a Egipto y el rey se enamora de Sara. Y Abraham, para que no lo matara el rey, por miedo que lo matara el rey, negó, silenció que Sara era su mujer. Y el rey se enamoró tan profundamente porque era una mujer muy hermosa que la tomó para sí. Eso habla este capítulo, ¿ok? El párrafo completo. Pero cuando tú colocas tus manos sobre la palabra, tú le pides al Espíritu Santo que te guíe en la palabra más chica que pueda tener tu respuesta. Como el ejercicio estaba en que yo le estaba pidiendo al Señor, o sea, o mi oración era que me mostrara si yo tenía que iniciar un nuevo camino, Él me lleva, mi dedo va, no al capítulo completo, me lleva al 19, donde dice, ¿por qué me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Dando lugar a que yo la tomara por mujer. Toma tu mujer Dejaste y vete. esa que compraron para bebé. Y ya los mafufitos están. Adelaine, ¿puedes cerrar el micrófono? Toma tu mujer y vete. Y el faraón dio órdenes a sus hombres que lo condujeran a la frontera y con él a su mujer y todas sus pertenencias. ¿Ok? Si tú estás tomando, tú no abriste tu palabra, el ejercicio era que abrieras tu palabra, y escogieras tu palabra, no la que yo estaba leyendo. Ahora, si tomaste fue la que yo estaba leyendo, no es que esté mal ni es que esté bien, solo que estábamos colocándolo como ejemplo. Sí, a Y mí tú me abrió, sientes o sea, que yo ahí la hubo abrí. respuesta para ti, ¿qué más vas a meterle mente? Ya hay una Ok. respuesta para ti. El Sí, yo tema, sí la vuelvo y abrí, pero no repetimos, le el coloqué, no le raciocinio. coloqué el dedito,
no coloqué el dedito así como tal, sino que enseguida vi el 12 únicamente. Entonces, en pocas palabras, es toda la palabra, ¿no? No, no puedes No. ir a toda la palabra porque lo que les Ok, estamos enseñando es que hasta con una sola palabra el Señor te da respuesta. perfecto. Ahora, si voy más preciso, ese es el párrafo que el Señor dio. ¿Qué palabras pudieran tener respuesta a lo que estoy pidiendo? Vamos a sacarlas. La primera. Vete. ¿Ok? Órdenes. Frontera. ¿Ok? Con todo lo que poseías. Esa es como la respuesta. Si vamos ya analizando, ahora viene la tercera parte. ¿Cómo interiorizo todo esto a mi vida? ¿Okay? Hice la oración de petición o hice mi oración de lo que quería que el Señor me respondiera. El Señor me dio una palabra y esa fue la respuesta. ¿Cómo saber si estoy acertando o no es solamente producto de mi imaginación, como muchas veces nuestro raciocinio nos hace creer? Yendo más profundo, ¿qué palabras allí están conectadas con lo que yo estoy pidiendo? Yo estoy pidiendo que el Señor muestre un camino, que me diga si debo permanecer o debo de caminar. ¿Ok? Ese era el ejemplo. Y me da en este párrafo, está la palabra vete, está la palabra frontera, con todo, o sea, ya hay tres palabras. ¿Con cuál de las tres vas a interiorizar para meditar durante el día? ¿Ok? ¿Con cuál de las tres? ¿Con vete, con frontera o llevándote todo? ¿Ok? ¿Cuál de las tres responde mejor a tu pregunta? ¿Ok? Por poner un ejemplo, digamos que escogimos vete. ¿Ok? Entonces, si el Señor me está diciendo que me vaya, tú comienzas a meditar dentro de la palabra. Dentro de lo que te estoy preguntando, Señor, tú me respondes que me vaya. Pues si es lo que tú quieres para mi vida, muéstrame el camino y despéjame el camino. ¿Ok? Y a lo largo de tu día, con solo una palabra, tú vives en oración. No sé si me estoy haciendo entender o es demasiado para ustedes digerir. Sí, está claro. Ok, ¿alguien, Está alguna muy pregunta? claro. Yo tengo No, una sí, pregunta, sí. yo tengo una inquietud. Bueno, yo hice dos preguntas y me salió el 11. No oigo Bueno, nada, no nada, sé, nada, nada. Por favor, un solo ¿me escuchas? micrófono. ¿Me escuchas? Sí. ¿Quién Bueno, está hablando? ¿Berta o Damaris? Berta, Ok. Berta. Apaga tu micrófono, Damaris, por favor. Yo Ajá. hice dos preguntas, Ok. las escribí. Una. Una, Ojo. bueno, tomo una. Siempre debe ser una. A ver, Tomo o una es sola rojo o es pregunta. blanco. Aquí hay una cosa muy importante dentro del ejercicio. Está bien que haya sucedido. Nos atiborramos. Nos atiborramos. Al Señor hay que ir con una pregunta para que nos pueda responder. ¿Me explico? Con precisión. Cuando tú haces dos peticiones, 2, 3, 4, con tu palabra, no es lo mismo que estuvieras orando. Cuando oramos podemos pedir, te pido por mi mamá, te pido por mi papá, te pido por mi hermano, te pido por mi hijo, te pido por el trabajo, te pido por el estudio, te pido por la casa, te pido, cuando oramos. Pero cuando nosotros estamos orando, haciendo la palabra vida para nosotros, con respuesta puntual, o sea, queremos escuchar al Señor nítidamente. Entonces hacemos una sola pregunta. Les decía, con cosas pequeñas. Sigue. Ok. Bueno, es que en el hacer están los errores y es para corregir, ¿no? No, así es, así es. Esa es la idea, Okay. esa es la idea. Bueno, entonces, de entrada, como no había explicado que había que pasar el dedito, pero también hice el ejercicio mientras tú hablabas acá con la otra compañerita. De entrada, yo leí, miré, puse mi ojo aquí en el 11, que dice, en aquel tiempo todo el mundo hablaba en el mismo idioma. Es el Perdón, versículo 1. ¿cuál fue tu oración o tu Que petición? decía, Señor, muéstrame qué camino debo tomar con Antonio. Antonio es un nietecito que tengo yo, Ok. que tiene mi hijo fuera de su hogar.
pero su mamá no los quiere dejar acercar a nosotros. Ok, entendido. Ok, ¿y cuál fue la respuesta para ti? ¿O cuál fue la palabra? Bueno, la primera que yo tomé, luego que tú hablabas, yo seguí con mi dedito orando, pidiendo al Espíritu Santo, me mostró las 7, pero te voy a leer la que primero enfoqué, pidiéndole al Espíritu Santo que me iluminara, en el primer versículo que dice, en aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Y luego retomé la oración mientras tú decías que había que correr el dedito, me dice, es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Ahí sí que me quedé así. Ok. Ahí está la respuesta. Está Bajar. la respuesta. Busca bien en cada palabra. Ahí está la respuesta y está en la primera parte. Yo lo veo así. ¿Quién más lo ve? ¿Quién más lo ve? En aquel tiempo todo el mundo hablaba en el mismo idioma. Ahí va. En aquel tiempo, todo el mundo, significa todo el mundo obedecía. ¿Ok? Ujú. ¿A quién estás obedeciendo? ¿A los hombres o a Dios? A Dios. Entonces, ¿qué tendrías que hacer si obedeces a Dios con referente a tu nieto? ¿A la mamá o a lo que Dios manda? A lo que Dios manda. Ahí está la respuesta. ¿Está o no está? A ver, ¿quién más? Pueden abrir sus cámaras en este momento, si desean. Bueno, entonces, como apenas estamos aprendiendo, Así es. está, ok, me dice, todo el mundo hablaba el mismo idioma. Ok. ¿Qué debo hacer con esa respuesta? Bueno, agarrarme de Dios, yo le estoy pidiendo a Él siempre que abra No, caminos. la respuesta que- está clara. Aceptación. ¿Ok? ok. Aceptación. O sea que acepto que ella lo aleje de nosotros. No, todo lo No. contrario. Que aceptes lo que tú quieres. Miren cómo tenemos que ir en profundidad. Cuando no entendemos la palabra, tenemos que Ajá. decir, Señor, yo no estoy entendiendo nada, háblame más claro. Tomas esa frase y Ok. haces todo el día tu oración para entenderlo mejor. ¿Ok? Espérate, Señor, me estás hablando en chino. Entonces, ¿tengo que dejar que la mamá se lo lleve o tengo que aceptar que ella haga lo que quiere? Ahí dice, en aquellos tiempos todos obedecían. Se hacía lo que Dios decía. ¿Ok? Entonces, al final, lo que nos está diciendo es ir a la base. ¿Cuál es la base? La familia es la base. La familia es la base. Te está diciendo, vean la base. Si profundizamos más en esa palabra, te está diciendo, la familia es la base. Te está diciendo, ¿cuál es la base de la familia? Que los padres estén con los hijos y que estén con sus abuelos. La base de la iglesia primitiva ni siquiera eran los padres, eran los abuelos. ¿Ok? Como fe y principio. Entonces, Bueno, ahí está la respuesta. sí, pero aquel caso es como es un niño fuera de su matrimonio. Bueno, no podemos ver, no me puedo concentrar solo a ti en Berta. Bueno, Tienes ok, ahí no. muchísimo para tú meditar en oración. Tienes Ok, gracias. bastante para hacer con esa frase y con esa pregunta. Sigue. Tienes 7 días para hacer el ejercicio. Si tienes Bueno, que seguir listo, haciendo la misma pregunta con todos los libros, tú sigue. Ok, Yo hasta sigo que así. sientas claridad con la respuesta. No, ¿Ok? pero yo te digo algo por experiencia, también yo le he orado de esa manera pidiéndole, yo abro mi libro y él me habla. A veces no lo entiendo, pero le digo, Señor, ¿qué quiere decirme ahí? Y si no lo entiendo, le digo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Y veo la Dios respuesta siempre porque habla para que nosotros la entendamos. Dios no habla en chino. Dios siempre nos habla en nuestro idioma. ¿Ok? Sino que nosotros queremos que leemos y ya, esta es la respuesta. No. Se requiere, ¿cómo se dice? Práctica. Practiquen. Tienen todo el libro del Génesis bueno, para para seguir eso hoy estamos aquí contigo, trabajándolo. para que nos enseñes a orar. Gracias. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más? 2 Lulda, personas más. Ajá. a mí me pasó algo muy Dani. particular. Yo hice mi oración y creo que me fui muy adelante en la Biblia y no me salió el Génesis, sino que me salió la introducción a la Biblia. No, Mi yo les pregunta, pedí, ahí te vas para atrás. O sea, cuando usted vaya a hacer tu proceso con su pregunta, eso es como visiblemente. Usted coja su palabra y señale hasta dónde llega el Génesis. ¿Ok? Ok. Y usted tenga el dedo hasta dónde llega el Génesis, porque la respuesta la está pidiendo en el comienzo. ¿Ok? Bueno, todo pero depende. mira lo que pasó.
Mi Ajá. pregunta es, muéstrame, Señor, si debo seguir esperando. Ok, ¿Debo seguir esperando o abandonar? Pero después dije, no, ok. si debo seguir esperando. Y lo que Ajá. me muestra en la introducción de la Biblia, lo primero que vi, porque su amor es inquebrantable. Te amó con su amor eterno. Y mientras No, tú pero es que hablabas, esa no me es la fui. palabra, ese es la Ok. historia de la palabra, ¿no? Me dices. Bueno, pero me fui un poquito atrás, una Ajá. linecita atrás y dice, Dios está siempre con los brazos abiertos para acoger a esta infiel esposa. Ahí está la respuesta. Ahí sí está la respuesta. Ahí tienes que Clarísimo. seguir meditando toda la semana o todo el día. Vuelvo y le digo, el ejercicio es, vayas a la palabra, cada libro por cada día. ¿Ok? Hagas tu oración, pidas al Señor que te muestre con exactitud. O sea, estamos activando la fe. ¿Ok? Que te muestre con exactitud dónde está tu respuesta. Si no la entiendes, tú vuelves a leer. Pero hasta en una sola sílaba está la respuesta. Puedes decir, él, estás preguntándole por un hijo y te dice, él. Oh, me está respondiendo que mi hijo, él, porque yo soy ella. ¿Ok? Ajá, pero vuelvo y oro. Ok, en esta me dijiste, Señor, él. Entonces usted vuelve a coger su palabra, vuelva y le pide, si no le quedó claro, vuelva a hacer el ejercicio y que vuelva otra palabra. Es como si fuese, use la palabra cuando usted no la entienda, como si estuviera jugando rompecabezas. Vaya armándola, ¿ok? Hasta que sea significativamente poderosa para usted. Me estoy adelantando un poquito a ese sistema, pero la idea es que usted lo haga hoy con cada libro y encuentre la respuesta porque Dios la da. Ahora, tal vez estabas desconcentrada, estamos muchos aquí, hay mucho ruido. Antes de dormir, usted haga otra vez el ejercicio, haga su pregunta y mire qué le responde. ¿Ok? Gracias. Lutari, una pregunta. Sí. Vamos a hacer el ejercicio diario con los diferentes libros con una misma pregunta. No, la pregunta que tú desees. ¿Cuándo se hace con la misma pregunta o la misma oración? Cuando no encuentras la respuesta en la primera. No encontré la respuesta en el Génesis, entonces al día siguiente hago la misma petición, como por ejemplo, Señor, muéstrame el camino, cuál es el que debo de seguir. Si no encontré la respuesta en el Génesis y medité todo el día con la palabra del Génesis y no vi nada, sigo ciego, entonces al día siguiente me voy con el Éxodo, ¿ok? Vuelvo y sigo en la oración porque no vi. Entonces no estás ciego. Entonces ahí vuelves en el Éxodo. Si en el Éxodo no viste, vas al Levítico. Si en el Levítico, hasta llegar al Deuteronomio y te repites. ¿Ok? ¿Eso qué te va a enseñar? Te va a enseñar a madurar tu fe. ¿Ok? Eso te va a enseñar a madurar tu fe hasta que encuentres la respuesta. A ver, el problema de nosotros es que nosotros abandonamos la oración cuando no hay respuesta. Entonces hoy pedimos una cosa, mañana pedimos otra. Tenemos que ser consistentes. Si queremos que Dios nos responda, así como que dice impecablemente, tenemos que ser consistentes. ¿Ok? Si ya hoy me respondió, como dijimos, la primera, para ustedes, ¿hubo respuesta o no hubo respuesta al ejemplo que coloqué de la oración? ¿La hubo o no la hubo? Sí, hubo respuesta. Ok, la hubo. Entonces, si la hubo, ¿voy a seguir mañana pidiendo lo mismo? No, me está diciendo, vete. Entonces digo, bueno, ven acá y entonces, ¿cómo me voy a ir? Puede ser en la continuidad de esa oración. Ya me dijiste que hiciera esto. Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Me explico? O sea, voy dándole, sí, para mí es importante tener la continuidad del camino. Recuerden, la palabra nos lleva al camino. El camino es luz, el camino es el sendero que yo debo de tomar, de vida. Entonces, cada paso que yo doy, si lo doy con el Señor, va a ser claro. O sea, no voy a errar porque Él me va mostrando el camino como faro de luz. ¿Está bien más? Alejandra tiene la mano levantada. Voy con Alejandra que alzó la mano y con Gloria. Levanten la mano.
Alejandra. Yo hice una pregunta muy puntual con respecto a una joven. Joven que el Señor colocó en mi camino. Y siento que la respuesta fue también muy puntual. El Señor respondió: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan, un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. No entendí la parte del desierto. Espérate un momentito, está larga. Ok, entonces cuando no entendí en la parte del desierto, concéntrate en la línea que más resuena contigo. Es que ahí es donde se convierte la palabra oración. ¿Me explico? Bueno, yo me centré en esta. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en dónde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Está muy grande. Ahora, con todo eso que te dio, tienes que volverla más explícita. ¿Qué exactamente preguntaste sobre esa muchacha? ¿Y qué exactamente es lo que ella quiere en su vida? ¿O qué quieres tú en su vida de ella? Porque ¿para quién es la respuesta? ¿Para ti o para ella? ¿Okay? Yo quiero que conozca a Dios. Eso es lo que quiero. Tú quieres que conozca a Dios. Entonces ahí ¿te sabes qué te está diciendo? Por el hijo, no por ella, por el hijo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es ese hijo? Espiritual, físico, ¿ok? Porque Agar no conocía a Dios. Ahí está la respuesta. Tú quieres que conozca a Dios, pero ahí Agar no conocía a Dios. Entonces todavía tienes que hacer. Entonces, como Agar no conocía a Dios, tu oración de todo el día con la palabra es: Señor, permite que ella no sea como Agar, que no te conoció. Ok. ¿Ya me hice entender en esa parte? Sí. Ok. Entonces hay que ir profundo. Recuerden que muchas veces la respuesta no la va. Dios es un Dios delicado, es tan caballero, tan exacto, que en el susurro del silencio Él habla. A veces no viene de impacto la palabra, pero tenemos que volverla a leer, releer, extraer cuál es esa frase, cuál es ese mensaje, cuál es o sea, tiene que ir bien profundo una palabra. Aquí la palabra fue Agar. ¿Cuál es la historia de Agar? Agar era la concubina y la esclava de Sara. Entonces, si conozco la historia, me puedo ir atrás. Entonces digo, Señor, yo no estoy entendiendo nada. Te pedí esto, no. Entonces, lee el capítulo si te queda más para que te metas en el contexto. Ah, ok, ya entendí, que es que Agar era la concubina. Ah, ya entendí, es que Abraham la embarazó. Ah, ya entendí, y yo estoy pidiendo esto. Entonces, aquí la palabra es Agar. Entonces, si Agar no conocía a Dios, entonces yo tengo que dar más por ella. Porque yo te estoy pidiendo tampoco lo conoce. ¿Me entiendes? Pero eso no se logra en 3 minutos. Eso toca ir todo el día profundizando en tu día a día. No le estoy diciendo que todo el día se queden pegados a la palabra. Llévate la palabra en tu cabeza, esa frasecita con tu oración, y a lo largo del día, recuerda, Dios, bueno, me estoy adelantando. En la próxima clase les enseño cómo Dios responde a lo largo del día a tu oración. Cómo Dios te la confirma, te la reconfirma, te la recontraconfirma y te la hace vida. ¿Okay? Porque Dios no se, cuando Dios responde, hasta que no se haga visible lo invisible, no descansa. Nosotros sí, pero Dios no descansa hasta que lo invisible se haga visible. Aunque tú no veas y aunque tú no entiendas. Pero cuando esa palabra que te sale, cuando tú utilizas la palabra para que Él te hable, Él va a hacer lo imposible para que tú lo veas. Lo veas con la oración, lo veas en tu día a día, lo veas, te lo va a hablar. Como decir, por los poros vas a respirar. Voy con Gloria.
Nos estamos alargando un poquito, pero bueno, yo sé que es la primera vez. Hola, Luz Dari, buenas noches. Bueno, mi petición fue, Señor, muéstrame el camino que debo tomar para lograr el empleo deseado o una fuente de ingresos sólida. Okay. Y Dios me contestó, el Señor me contestó en Génesis 15, capítulo 15, versículo 1 y 2. Después de estos sucesos fue dirigida la palabra a Yahvé, a Abraham en visión, en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Dijo Abraham, mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Hasta ahí. ¿Dónde está la respuesta para ti? Para mí la respuesta es, yo soy para ti un escudo, no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Yo lo sentí Porque a así. nosotros nos gusta, aquí hay una cosa muy importante que quiero resaltar, a nosotros nos encantan las promesas. Nos encantan las promesas, pero la respuesta no está ahí. Nos encanta sentirnos reconfortados por Dios, pero la respuesta a tu petición no está ahí, está más abajo. A ver quién más lo entiende. ¿Dónde está? Lee casi al final. Dijo Abraham, mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? ¿Qué me vas a dar? Quédate con eso. ¿Qué me vas a dar? Estás pidiendo un empleo, estás pidiendo que te diga o un empleo o un negocio. Entonces, ¿dónde te tienes que quedar? ¿En qué me vas a dar, Señor? Muéstrame entonces, o empleo o negocio. Y la respuesta está es, ¿en qué me vas a dar? Ya sé que tú quieres lo mejor para mí, te lo está diciendo, pero yo no estoy viendo qué es eso mejor para mí. ¿Ok? Arriba te está diciendo que no tengas miedo, que tiene algo para ti, pero tú no estás viendo. O sea, como no es tan puntual, porque obviamente no se habla de términos de este mundo, no estaban en ese momento escritos, tú vas a decir, ¿qué me vas a dar? Miércoles. Vuelvo y me quedé como que en las mismas. Entonces ahora tú con esa palabra sigues haciendo oración. Señor, yo quiero, ahora el Señor te está preguntando a ti. Espérate, tú le estás diciendo o lo uno, o A o B. Tú no le tienes que decir al Señor o A o B. Eres tú quien tienes que decidir o A o B. Entonces, con eso que me vas a dar, tú tienes que ir al Señor. Ok, Señor, yo he decidido esto. A, decidí A. Ahora ábreme el camino donde me lo vas a dar. Ok. Ok. Gracias, Luzda. Karina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi petición a Dios era que me ayudara a entender qué debía hacer con respecto a una situación que vivo con mi hijo. Mi hijo está viviendo en Barranquilla estudiando, no quiere estudiar allá, prefiere estudiar virtual en Cartagena donde vivimos y yo no sé si lo estoy apoyando o lo estoy obligando. Entonces he pasado con esa incertidumbre y bueno, mi respuesta fue la siguiente. Tienes que saber que tu descendencia vivirá como forastera en tierra ajena. Y tú perdona que me ría, pero eso está bien claro. Yo por eso subí la mano y yo dije, no puede ser. Imagina. Contundente, Karina. Contundente, déjalo ir. Y así con el dedito puesto, con el ojo cerrado, con la mano, o sea, aquí todo. A más de uno le está respondiendo el Señor con esa palabra. Déjalo ir, ¿ok? No es tuyo, es de Dios. No, es que no soy yo, es Él el que no quiere. Okay. Bueno, pero ahí está, no está ahí su destino. Espérate un momentico. Esa tú le preguntaste que él tomara la decisión o eres tú quien la tiene que tomar. No, la decisión, él está supuestamente en Barranquilla dándose un chance para ver si realmente le gusta estar estudiando allá. Porque hiciste mal la pregunta. Ajá. Tú no puedes orar por lo que el otro quiere, es por lo que tú quieres. Lo que yo quiero que saber si lo estoy apoyando o lo estoy obligando cuando le decimos que tiene que irse a estudiar a la universidad. Bueno, ahí el Señor está confirmando, se tiene que ir. Se tiene que ir, exacto, yo así lo veo.
O sea, tiene que ir. él me seguirá Ahora mostrando el cómo, forma para el seguir cómo convencerlo es otra oración con esa palabra. Ahora el cómo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Ok, Señor, ya me estás diciendo que se tiene que ir. Aquí voy a hacer el ejemplo con esto. Ahora que vayas mañana al Éxodo, muéstrame cómo lo convenzo. Entonces, la continuidad de la Exactamente, esa era oración. la pregunta que tenía ya lista. Okay, la continuidad de la oración. Después, ¿cómo lo convenzo? ¿Cuáles son los? No tengo plata. ¿Cómo le voy a pagar en la vivienda? Entonces, ¿con qué recursos? Entonces, ahí viene construir poco a poco el paso, como el caso de Berta. ¿Acepto a mi niño? Ok, sí. Después, ¿cómo llego a que venga a mí? Después, ¿cómo hago hacer las paces con la mujer? ¿Verdad? ¿Cómo acepto esta situación? O sea, va poco a poco. O sea, no querramos pretender volar cuando estamos gateando. Así es. Día a día construimos la frase que nos lleva al camino de la luz, de paso a paso. Este no es una oración de respuesta inmediata. Es de respuesta inmediata, pero vamos caminando. Es como si Dios nos mostrara una lamparita cada día. El ejercicio es ir descubriendo las lamparitas de cada día. ¿Ok? Anoten eso. Es ir descubriendo las lamparitas de cada día hasta que encuentre la respuesta contundente a lo que estoy pidiendo. ¿Ok? ¿Alguien más? Tania. Alza el micrófono, no te escuchamos. Yo le pedí al Señor que me dijera si en el concurso que voy a hacer, tengo la posibilidad de poder conseguir ese trabajo que tanto estoy necesitando. Estás pidiendo un trabajo, pongámoslo rapidito. Ajá. Sí. ¿Cuál fue la respuesta? Él me respondió, esa agua es nuestra. Sigue adelante. No, yo no tengo nada que agregar ahí. Sigue haciendo tu oración y construyendo el rompecabezas. ¿Ok? Ahí está, te lo respondió completito. ¿Alguien más? Lutari, buenas noches. Buenas noches, Brilla. Bueno, yo preguntaba, hoy fui con mi hermana donde el médico y él le mandó a hacer quimios. Pues nosotros tenemos otro médico particular que él tiene otra opinión. Entonces yo le preguntaba a Dios que nos guiara. Entonces, esta fue la respuesta. Yahvé visitó a Sara como había dicho y cumplió en ella cuanto había anunciado. Sara pues concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo predicho por Dios. Al hijo que le nació de Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo. Brígida, te fuiste muy lejos. Sí. Tienes que escoger una, máximo son 2 líneas. ¿Ok? Te fuiste muy lejos, pero ahí está la respuesta. Y creo que la respuesta está en el tiempo de Dios. Ya. ¿Ok? Pero no cojan el párrafo grande. Cuando les salga el párrafo grande, llévenlo a la línea del dedo, donde queda tu dedo, esa línea, o sea, el versículo completo. Máximo son 2 versículos. Tu respuesta no puede estar más de 2 versículos, porque si no le pierdes el contexto a lo que estás haciendo y ahí es donde nosotros declinamos y nos desconectamos y decimos, ay, esto yo no lo entiendo, esto no es para mí, esto no tengo este don, no tengo el otro don. Máximo 2 versículos para que nuestro raciocinio, que no está acostumbrado a meditar la palabra, no se le haga difícil. Máximo 2. Bueno, una más y terminamos. Bueno, gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, terminamos aquí. Voy a preguntar algo. Para yo saber, como no hice una encuesta, no hice un inicio, un formulario, quiero preguntar. Déjenmelo en el chat si les queda fácil o mejor todavía.
en el termostato de 1 a 100, la forma como les enseñé hoy a entender, a orar, ¿les está conectando o les está desconectando? Para mí conectando. Para mí también. Conectando, Luz Dari. ¿Estamos entendiendo? ¿Fácil o difícil? Conectando. Ok. Muy buena la charla, conectando. Conectando, sí. O sea, dentro del termostato, estoy en un grado de dificultad muy alto, lo bajo, lo quieren más con plastilina, lo quieren más para beber, o se sienten cómodos ahí. Está perfecto, Luz, así como vamos. Muy bien. Bueno, entonces el siguiente tema, nos vamos a ir profundizando. Ya saben, el ejercicio es los 5 libros, ir haciendo una pregunta cada día. Si obtuviste respuestas hoy, tú continúas la pregunta, ¿ok? Hasta que sientas contundentemente que el Señor te está hablando con lo que estás deseando en tu corazón, ¿verdad? A muchos les digo, sí, haz. Al otro le dice, ¿cómo lo va a hacer? Y al otro le va a estar diciendo, ¿para qué? Pero no nos ha dicho el cómo, el cuándo, el dónde, ¿ok? Entonces vamos a ir construyendo todo el proceso. Bueno, buenas noches a todos, gracias por haber estado. Nos despedimos con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bye, bye. Feliz noche. Hasta mañana a todos. Feliz noche.